Tenemos la bendición de llegar al capítulo 4, versículo 8. Yo pienso que tendremos unos 2 o 3 predicaciones más acerca de Filipenses para terminar el libro. Empezamos capítulo 1, verso 1 y vamos verso por verso. Si usted tiene alguna sugerencia de algún libro que quiera que estudiemos, me manda un WhatsApp y lo consideraremos. ¿Lo tienen, hermanos? Filipenses 4, 8, ¿está ahí? ¿Ya está en la pantalla? Sí, Señor. Dice así la bendita palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús, ¿verdad? Hermanos amados, hemos estado hablando en la carta de Filipenses, hemos visto cómo el apóstol Pablo nos ha ido llevando por un camino que al principio muchas personas piensan es para hablarnos sobre el gozo. Y algunos han puesto el gozo como el centro de la carta. Sin embargo, en nuestro estudio verso por verso, hemos visto que en realidad el apóstol Pablo ha estado preocupado por fortalecer esta iglesia que él fundó en su primer incursión a Europa, allá en Filipos. Fue la primera iglesia que él fundó. Él ha estado muy preocupado porque la iglesia tiene en Filipos, pero aquí también en Costa Rica, tres enemigos. A unos los llama los enemigos de la cruz de Cristo. Son aquellos que atacan la fe, que dicen no hay Dios, que te cuestionan la Biblia y te dicen la Biblia no es un libro bonito de historias, pero Jesús no es más que un gran profeta, no necesariamente es Dios. Específicamente hay una secta en el mundo que dice que Jesucristo no es Dios, que es un Dios creado, no desde la eternidad y hasta la eternidad, sino un Dios creado. Esos son los enemigos de la cruz de Cristo. Luego los judaizantes. Los judaizantes son aquellos que cuando empezó la iglesia cristiana y hasta el día de hoy están, pero en aquel tiempo eran judíos que le estaban diciendo a la gente: si usted quiere ser hijo de Dios, usted bien necesita a Jesucristo, pero también necesita observar todas los rituales y ceremonias de la iglesia judía, de los judíos. Hoy en día tenemos iglesias que son judaizantes, ¿verdad? Que tienen una práctica cultual donde te dicen que para agradar a Dios, además de Cristo, necesitas hacer las ceremonias y los rituales judíos. Eso es otro gran peligro que hay para la iglesia. Y Pablo está tratando de llevar a la iglesia de Filipos y el Señor a nosotros, por medio de estas enseñanzas, a entender cuáles son esos peligros para que no caigamos en ellos. Y luego, el tercer enemigo es las divisiones. Es cuando dentro de la iglesia unos hermanos piensan diferentes a otros y enseñan diferentes a otros, y empieza a hacerse una división porque el orgullo, la arrogancia y la vanidad no les permite convivir en paz. Y explicábamos en aquel momento, lo retomo, que en el mundo hay muchas iglesias evangélicas, muchas, porque tenemos diferentes interpretaciones de algunas doctrinas que no son básicas, pero que dividen, ¿cierto? Por ejemplo, todos nosotros creemos aquí que somos salvos por gracia, ¿sí o no? Amén. Todos creemos que somos salvos
por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No tenemos duda de eso. ¿Dónde tenemos una diferencia? En que algunos hermanos que están sentados en esta sala dicen: Dios predestinó y eligió a unos para ser salvos, y los que no fueron predestinados no serán salvos. Y otros pensamos: no, Dios le dio la oportunidad a todos, y los que le reciban con su libre albedrío serán salvos. ¿Ves? Es una sutil diferencia, pero no tiene por qué dividirnos. Los dos creemos que la salvación es un regalo de Dios. Pero a veces la arrogancia: yo tengo la razón y tienes que dármela, y si no me das la razón no eres mi hermano y vas para el infierno, o algo así, ¿no? Incluso en algunos lugares del mundo hay hasta guerras entre cristianos por estos temas. Las divisiones. El apóstol Pablo nos habló del ejemplo de Evodia y Síntique, y vimos hace unas semanas el protocolo para tratar las divisiones en la iglesia. Esos son las tres, básicamente los tres peligros que hay que la iglesia enfrenta. Pero el apóstol Pablo en esta porción que estamos leyendo hoy ve un cuarto peligro, y es la batalla que enfrentamos todos los cristianos, y es una batalla donde el comando es la mente, y el campo de batalla es el cuerpo. El apóstol Pablo empieza, cuando nos habla de este texto, nos empieza a hablar sobre qué debemos pensar. ¿Y por qué? ¿Por qué hace eso? Precisamente la estrategia para vencer, para ser una iglesia fuerte, para ser cristianos maduros, es una sola: elegir cuidadosamente nuestros pensamientos. ¿Sabe que los pensamientos son como la comida? Algunos de aquí hacen dieta, ¿cierto? Yo recuerdo una hermana que hacía dieta, se compró una pesita, ¿cómo llaman eso? Una balanza, una pesa, no sé, algo así, una romana. Y entonces ella ponía los frijoles y los pesaba, ponía el arroz y lo pesaba, y así, y no se pasaba un gramo. Y es verdad que bajó 50 libras, ¿sí? Ahora, la mente es lo mismo para la vida cristiana. Nosotros deberíamos ser muy cuidadosos con lo que metemos a la boca, pero más cuidadosos con lo que metemos a la mente. Por eso él empieza diciendo: por lo demás, hermanos, o sea, ya les expliqué un montón de cosas, pero además quiero decirles: piensen en lo que es verdadero, piensen en lo que es justo, piensen en lo que es puro, en lo que es amable, piensen en las cosas que tienen buen nombre, y si hay algo digno de alabanza y tiene es una virtud, en eso es en lo que hay que pensar. Yo quisiera llevarlos por un pensamiento que ha estado dando vueltas en mi cabeza. En realidad, en esto que ustedes ven aquí, el apóstol Pablo nos dio básicamente dos órdenes. En el versículo 8, al final dice: en esto pensad. Es interesante cómo a veces vemos lo que está en la Biblia, escuchamos como escuchar, pero no nos damos cuenta que lo que está en la Biblia sí es de carácter obligatorio. Este pensamiento que les quiero compartir es este. Hace unos días hablaba con mi mamá. Mi viejita ya tiene 81 años y medio, y hablábamos sobre la obediencia. Y yo les he contado a ustedes
que cuando mi mamá a mí me da una orden, aunque yo ya tenga 50 y casi 6 años, yo le hago caso. Si yo estuviera, y ha pasado alguna vez, conversando con mi hermano, y tal vez la conversación se torna un poco álgida, y mi mamá dijera: un momento, muchachos, hasta aquí, la conversación, adivine a dónde llega, hasta ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. No dice hasta que usted cumpla 18 y de ahí para adelante que su papá no cuenta. No, no dice eso. Claro, está asumiendo que son papás cristianos, ¿verdad? No estamos hablando de que el papá o la mamá le diga a uno que haga cosas contra la fe. Pues fíjese, yo pensaba en esto, hermano. Si yo hago esto con mi mamá, que es una venerable anciana de 81 años, perdón mamá por decirte venerable anciana, es que ella ve mis predicaciones. Ahora piensa en esto. ¿No es acaso más respetable Dios? Y si cada palabra que sale de la boca de mi mamá para mí es importante y determinante, ¿no debería ser lo mismo con lo que sale de la boca de Dios? ¿No debería yo realmente poner atención a lo que Dios dice? ¿Sabe que hemos cambiado a Dios por el yo, por el ego? No hay diálogo más abundante que el diálogo interno. ¿Cuál es la persona con la que usted más habla? Si yo le preguntara a Tita: Tita, ¿cuál es la persona con la que usted más habla? Si ella dijera que conmigo, yo le diría no. Si usted me pregunta a mí: ¿cuál es la persona con la que usted más habla? Y yo dijera Tita, no. La persona con quien yo más hablo soy yo. Y me caigo muy bien, porque siempre me doy la razón. Siempre. Entonces la Biblia dice una cosa, pero yo empiezo a maquinar y en mis pensamientos yo llego a la conclusión de que no estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo y yo me doy la razón y me caigo muy bien, yo hago conforme mis pensamientos y no conforme a la palabra de Dios. Y un ejemplo que les quiero dar es la desafortunada relación que tenemos ahora con las redes sociales. Desafortunada digo porque tenemos mucho tiempo viendo lo que está en las redes sociales y poco tiempo viendo lo que está en la palabra de Dios. Y se está metiendo en nuestra cabeza. Y estamos viendo tonteras. Apuesto que muchos de aquí conocen mucho sobre Juan Gabriel, sobre Ana Gabriel y cualquier otro que termine en Gabriel. Sí, conocen de la historia de Juana de Arco y de cualquier otro. Conocen mucho sobre Venezuela. Y si yo les preguntara: ¿y qué conoces de Filipenses 4:8? ¿Alguno sería capaz de citármelo de memoria? Difícilmente. La estrategia de Dios es: en esto pensar. Y dio una lista sobre las cosas que tenemos que pensar. Entonces, ¿cómo voy yo a superarlo? ¿Cómo voy yo a superar esta desafortunada relación que tenemos con el celular? Quiero decir, antes de pasar a lo del celular, al cómo, quiero decir del celular una cosa. Los científicos han llegado a conclusiones muy interesantes con respecto al celular. La psiquiatra Marian Rojas Estapé, que por estos días anda dando una conferencia aquí en Costa Rica, hizo un estudio y ella tiene un libro que habla sobre el tema. Cuando usted está frente a la pantalla y esa pantalla le proporciona a usted distracción, en su cerebro se produce dopamina. La dopamina y la oxitocina son
hormonas de la felicidad. No se diga a veces también la serotonina. Y entonces usted está teniendo un tiempo de placer frente a la pantalla. ¿Sabe qué pasa? Ya las otras cosas pierden importancia. Ya su marido no le parece tan atractivo y su conversación no le parece tan interesante. Igual para las esposas, sus esposos, para los esposos, sus esposas ya no son tan atractivas, ni su conversación les parece tan interesante, porque el placer, el gozo, la alegría, la dopamina, lo que usted necesita para llenarse, está en la pantallita. Ahí está. Y por eso nos cuesta a veces mucho leer la palabra, porque la palabra no te está produciendo el mismo placer. ¿Sabes por qué? Porque la palabra te confronta. Es un espejo que te dice quién eres y te dice que tienes que cambiar y te dice que debes obedecer, pero no queremos. Porque ¿a qué hijo le gusta que el papá o la mamá le llamen la atención? ¿No es más bonito ver tele o jugar play? ¿Sí o no? Somos chiquillos malcriados, queridos hermanos, que tenemos un juguete caro en las manos que nos está alejando de la relación con Dios. Por eso mi primer punto en el cómo es: limite el acceso. Aplique restricciones a lo que usted deja entrar a su mente, porque ¿sabe qué va a pasar? Primera de Juan 2:15 y 16. Los deseos de los ojos estimularán los deseos de la carne. ¿Qué ganas le van a dar a usted de ver al panzoncillo que usted tiene a la par si está viendo en la tele los modelos, en el celular los modelos? ¿Ah? Le puso un mensaje un hermano de esta iglesia a su esposa: ¿cómo me gustaría que te vieras así? Y le mandó una foto de Angelina Jolie. Y ella le puso: si yo me viera así, mi esposo no sería usted, sería Brad Pitt. ¿Cierto? Los deseos de la carne. Y luego la vanagloria de la vida. Por eso nosotros debemos limitar el acceso a nuestra mente. ¿Qué dejamos entrar a nuestra mente? ¿Qué dejamos entrar a nuestra mente? El cómo significa debemos limitar el acceso a nuestra mente. Bendito sea el Señor. Lo segundo, afirme su corazón. ¿Y cómo va a hacer eso? No pareciéndose al mundo. Romanos 12, 1 y 2. No se hagan igual que a este mundo, sino transfórmense. Pero note cómo dice en qué debemos transformarnos: por medio de la renovación de nuestra mente. Nosotros debemos de dejar de meter basura a la cabeza. ¿Cómo se dice basura en inglés? Garbage. Ok. Garbage in, garbage out. En español, ya me parezco a Maduro hablando en inglés. Basura adentro, basura afuera. Lo que tengo, te doy. Por eso están pasando muchas cosas en los hogares y en los matrimonios cristianos. No estamos saturados de la palabra, sino saturados de otras cosas. Y en Colosenses dice el Señor: la palabra de Cristo more, habite en abundancia en vuestros corazones. Lea su Biblia. Lea su Biblia. Deje de estarse llenando de los pensamientos de otros, que usted no sabe si están de acuerdo a la Escritura. No tiene usted una idea de la cantidad de veces que recibo yo videos: pastor, lo que está diciendo este hombre es correcto. ¿Para qué me preguntas a mí? Lee tu Biblia. Y para escuchar el sermón, venía al templo. Venga al templo y lo escucha.
¿No se ha preguntado usted por qué Cristo no vino en este tiempo? ¿Se imagina? Con Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook y demás hierbas similares, lo famoso que hubiera sido y el alcance que hubiera tenido. ¿Por qué no lo hizo? Porque nada sustituye el person to person. El que usted esté aquí sentado escuchándome a mí. Agarre su Biblia y léala. Y cuando usted la leyó completa, de Génesis a Apocalipsis, tiene permiso para ver 10 minutos de internet. ¿Qué mete usted a su cabeza, hermano? ¿Qué mete usted a su cabeza? ¿Qué es lo que estás consumiendo? ¿Cuál es tu dieta? ¿Cuál es tu dieta? Increíble. Reafirme su corazón. Por último, en esta parte, refine sus pensamientos. Hay variables, hay principios, hay verdades que son invariables. Eres lo que comes. Eres lo que piensas. ¿Qué metes a tu cabeza? Hermanos, ¿y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. En realidad el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Por ella hay que vivir. Lo que ella dice es de carácter obligatorio. No es una sugerencia. Y usted me dirá, pastor, pero aquí no dice que es un mandamiento. No necesita decirlo. ¿Acaso no es relevante lo que Dios dice? ¿Acaso no es determinante lo que Dios dice? ¿Acaso no es obligatorio lo que Dios dice? ¿O lo que Dios dice pueden ser como las palabras mías que se las lleva el viento? La recopilación de la Biblia tiene muchísimos años. Antes de Cristo ya existían todos los escritos del Antiguo Testamento. Por eso Jesús le dice a los fariseos, escudriñad las Escrituras, porque ellos ya tenían la Biblia de ellos, que eran los 39 libros del Antiguo Testamento. Y luego nosotros, hace 2000 años, tenemos aquellos y estos. Guerras han pasado, las han quemado, hay gente que ha muerto por la Biblia, han tratado de destruirla, han hecho de todo, la han prohibido. Y aquí está. Porque los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. En esto pensad, no es un mandamiento, hay una sugerencia, es una ordenanza, está aquí. Hay que cuidar nuestros pensamientos. Eres lo que comes, eres lo que está en tu mente. Como piensas, así vives, queridos hermanos. Dice la palabra del Señor que tal es el hombre en su corazón. ¿Alguien que complete ese texto? Tal es el hombre en su corazón, así es él. Como usted piensa, así vive. ¿En qué piensan los sicarios? Así viven. ¿En qué piensan los comerciantes? Así viven. ¿En qué piensan los cristianos? ¿En qué deberían pensar? ¿En lo que es verdadero? ¿En lo que es honesto? ¿En lo que es justo? ¿En lo que es puro? ¿En lo que es amable? ¿En lo que tiene un buen nombre? ¿En lo que sea algo digno de alabanza? Porque la Biblia me manda diciéndome, en esto pensad. Y Pablo era un ejemplo. Pablo dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, como ya les dije lo de pensar y todo eso, esto haced. Pablo está diciendo, yo vivo como predico. Mis pensamientos ustedes saben que son esos que les acabo de decir, entonces ustedes hagan lo mismo. Esto pensad, esto haced. ¿Han visto cómo los celulares nos escuchan? Y las computadoras. Un día de estos estaba hablando con Tita yo, conversación de adultos.
No, no es lo que usted está pensando. Estábamos hablando sobre closets, conversación de adultos. Los chiquillos no piensan en eso. De pronto agarro el teléfono, lo abro y me sale un anuncio: Closets Euromobilia. ¿De dónde diablos? ¿Cómo? Nunca me ha salido. ¿Cómo me salió eso en ese momento? Te oyen. Y si empiezas a ver algo, hay una palabra moderna que se llama algoritmo. Todos ustedes saben qué es algoritmo. Que yo empiezo a ver una cosa y si me quedo ahí 30 segundos, el próximo video es igual y el siguiente es igual y el siguiente es igual. El algoritmo hace eso. ¿Sabe qué pasa con tu mente? Esto del algoritmo no es nuevo. Siempre ha sido real en nuestra mente. El algoritmo de tu cabeza prioriza tus preferencias. En lo que estás pensando, la mente te lo vuelve a traer una y otra y otra y otra y otra vez y te lo sueñas. Y estás en algún lugar y estás pensando y el pensamiento viene hasta involuntariamente. Es una verdad invariable. Por eso debemos limitar el acceso a nuestra mente. Por eso debemos reafirmar el corazón. Para que el algoritmo de nuestra cabeza lo que nos traiga constantemente sea la voluntad de Dios a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Jesús dijo una verdad muy grande, que la mente contamina o santifica. Lucas 6:46 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Y qué hace el hombre malo? Del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tienes palabra, palabra te saldrá. Lo que tengas adentro te saldrá. Un día estábamos trabajando y un hermano que estaba trabajando con nosotros, habíamos 4 o 5 trabajando en un proyecto de la iglesia, y bueno, un hermano, yo creo que era primo más bien, se majó, le cayó un pedazo de bloque en el pie y dijo una palabra que empieza con H y termina con A, pero la dijo con una sabrosera, con una elegancia, con una prestancia, algo así como que tenía mucha práctica. Y me vuelve a ver y me dice: ay, paz, se me salió. Y ustedes me conocen bien. Yo le dije: se te salió porque la tenías adentro. No se te sale lo que no tienes adentro. Sale. Un día de estos que hablamos sobre los mansos. Eres un chichoso, eso se te sale. ¿Y por qué eres un chichoso? El buen hombre, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Por eso la Biblia dice: haced morir en vosotros lo terrenal. Tiene que ver con nuestros pensamientos. Mire lo que dice también la palabra del Señor en Mateo 15:18. Lo que sale de la boca, dijo Jesús, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Es que note, del corazón salen, y aquí empieza con la mente. Dice una lista de cosas, pero lo primero que dice es de la mente. Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios y las blasfemias. Satanás tiene algunas estrategias, y especialmente 2 las utiliza con la iglesia. Acuérdese que estamos hablando de que el apóstol Pablo está tratando de fortalecer la iglesia, porque la iglesia tiene peligros, y aunque ya vimos los 3 primeros, ¿verdad?, que son los enemigos de la cruz de Cristo, los judaizantes y las divisiones, él apunta ahora a un 4.º peligro, que es los pensamientos. Los pensamientos.
¿Cuál es la estrategia de Satanás? Satanás le ha metido a mucha gente y la cosa de él es anular la mente. No cuestione, obedezca. Hay algunas iglesias que hacen esto. Yo, por el contrario, yo le digo a usted, todo lo que yo le predico, usted vaya y vea la Biblia a ver si es cierto. Y si no es cierto, no vuelva. Tranquilo. Si usted decide no volver porque aquí predicamos algo que no está de acuerdo a la palabra, tiene razón. ¿Cuántos dicen amén? Pero Satanás ha metido en algunas otras iglesias, no toquen al ungido de Jehová. Lo que el pastor dijo, eso se hace. No cuestione, solo obedezca, porque iba a decir que la vara de Satanás, pero no sé. La estrategia de Satanás es anular su mente para que no le entre la palabra. ¿Y sabe cuál es la segunda estrategia? La aborrezco con toda mi alma. Los sentires. Es que yo no voy a la iglesia porque no siento. Es que yo no voy a esa iglesia porque no siento nada. Aquella sí voy porque ahí sí se siente. Usted oye al pastor y él brinca y grita y dice cosas, ahí sí se siente. Y la música, la presencia de Dios se siente, se siente. Si no se siente, no es real. Este no es un camino de sentir. Este es un camino de obediencia. Es un camino de principios, es un camino de fe. Es andar por fe y no por vista. Aunque no sienta nada, aunque no vea nada, yo sigo creyendo en el Señor. ¿Cuántas veces nos pasa que no sentimos nada? ¿Cuántas veces le pasa que usted no siente ganas de orar? Arrodíllese y ore. Mi padrastro decía que él a veces tenía que agarrarse de una oreja y decirse, a ver, arrodíllese y ore. Porque la carne no está dispuesta. Pero Satanás le ha metido a la gente que si no se siente no es real. Y así les ha anulado la mente para que la palabra de Dios no les entre. Y en muchas predicaciones lo que pasa es que el pastor se preocupa más de que la gente grite y diga aleluya y diga amén y verlos todos en una pura llamita que enseñarles la palabra. Porque si no, no vuelven. Y así Satanás ha anulado la mente. ¿Y sabe que la fe es una cuestión de tu mente? ¿O acaso no dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Es que para usted creer, alguien tiene que predicarle y tiene que entender. Dice la Escritura que allá en Filipos, cuando Pablo se reunió con las mujeres a la par del río, el Señor abrió el corazón, dispuso el corazón de Lidia para que entendiera. El etíope, Hechos capítulo 8, dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Usted tiene que entender la palabra, pero para entender la palabra tiene que leer la palabra. Tiene que meterse con Dios y tiene que cambiar el chip. Deje de estar metiendo basura en su cabeza. Meta palabra. Bendito sea el Señor. Satanás dice, no cuestione, solo obedece. Si no se siente, no es real. Pero la palabra dice el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Les voy a dar un bono al final, les voy a regalar un bono que les va a gustar. La iglesia será tan fuerte como lo sean sus miembros. La iglesia tiene las herramientas, pero no las usa. Habla conmigo. 2 de Corintios 10:4. 2 de Corintios 10:4.
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Si así fuera estamos listos, ¿verdad? ¿Cómo son? Son poderosas en Dios. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando habla aquí de fortalezas, está hablando de pensamientos. Quiero explicarle. Hay pensamientos que están en su cabeza desde siempre y no se apartan de usted y determinan lo que usted hace. ¿Cómo va a usted echarlos abajo? Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Hermano, tus pensamientos acerca de la iglesia, acerca del pastor, acerca de la Biblia, esos pensamientos recalcitrantes inapelables que te metiste en la cabeza, necesitas derribarlos, llevándolos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Cómo se hace eso? Aquí está. Por eso, para terminar, volvemos a Filipenses 4:8. ¿Dónde está todo lo que es verdadero? ¿Dónde puedo encontrar yo todo lo que es verdadero? En la palabra. En la palabra. ¿Dónde puedo encontrar yo todo lo que es honesto? ¿Y dónde estará todo lo que es puro? Y lo que es justo está en la palabra. Hermanos, si hay algo de buen nombre, si hay virtud alguna, nosotros en eso es en lo que tenemos que pensar y no en otra cosa. El apóstol Pablo, ya les dije, dice de él mismo, su propio ejemplo, ¿verdad? Que lo que los hermanos habían visto en él, lo imitaran. Hacer lo que la palabra dice. El bono que les voy a dar. En la Biblia dice cómo usted puede llegar a ser rico. Y si yo hablé hace un rato de los diezmos y las ofrendas, quiero decirle que ese no es el método para ser rico. Diezmamos y ofrendamos por obediencia y por gratitud, nada más. Por obediencia y por gratitud. De rebote recibimos, porque Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Pero ser rico, ser prosperado, está relacionado directamente con tu meditación en la palabra. Te voy a dar los 4 textos que hay para esto. El Señor le dijo a Josué en el capítulo 1 y en el versículo 8: nunca, oiga la palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Se refería a la Biblia que ellos tenían en ese momento. Dijo, sino que de día y de noche meditarás, pensarás profundamente en aquello que has leído. Agrega, porque entonces, notas, es consecuencia, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Empieza a leer la Biblia, hermano. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no estuvo en camino de pecadores, ni estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, otra vez la Biblia, de Jehová está su delicia, su dopamina, su oxitocina, sale de leer la Biblia. La disfruta, la ama. Esa ley medita de día y de noche. ¿Qué va a pasar con él? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace
prosperará. Isaías 26:3. Dios ha prometido que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios persevera. Por eso, queridos hermanos, termino diciéndoles: cierren sus ojitos. Vamos a orar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Señor, ayúdanos para que podamos cambiar nuestra perspectiva de la vida, que podamos limitar el acceso a nuestra mente y podamos restringir, Señor, nuestra dieta externa, para que tu palabra sea la que gobierne en nuestros corazones. Por Cristo Jesús.